Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es bastante importante de cara a elegir una zapatilla, evitar lesiones, sobre todo a nivel pues, del tren inferior, por supuesto, pero relacionadas con la biomecánica de carrera, ¿no? Y en este caso de cómo afecta el calzado o ese drop a esa altura del talón a la biomecánica de la carrera, sobre todo a nivel del tobillo. Y para eso, pues como no, estamos con Fran Monzó, podólogo deportivo. ¿Cómo estás, Fran? De lujo, deseando que empiece esto y disfrutando. Bueno, seguramente pues, habrás tenido que recomendar 1.000 millones de zapatillas a lo largo de tu carrera o lo contrario, o como vetarlas, ¿no? O prohibirlas. Pero en este caso me gustaría empezar por la base y es que nos cuentes qué es el drop. Pues el drop es una característica de las zapatillas, como hemos comentado en muchas ocasiones, que está muy de moda. Y es únicamente la diferencia que hay entre la altura de la suela a nivel del talón y la altura de la suela a nivel del antepié, ¿no? Esa pendiente, esa disminución que tiene que haber en una zapatilla y que en función del tipo de marcas, zapatillas, modelos y para entrenamientos más rápidos, para larga distancia, bueno, pues puede variar, ¿no? Y como no, pues el drop es un concepto universal porque hay diferentes tipos de drop, hay diferentes tipos de alturas, pero lo que le va bien a un pie, pues puede ser que a otro pie no le vaya bien. Y eso es un concepto también muy, muy interesante. Una de las mayores recomendaciones que se suele dar, por lo menos yo lo que veo, ¿no? Y lo que las marcas apuestan, es el drop de 8 a 12 milímetros, ¿vale? Que es pues, esa diferencia de altura de la puntera al talón, pues de 10, 8, 10, 12 milímetros. ¿Por qué ese drop es tan utilizado? ¿Por qué se recomienda tanto? Muy sencillo. Primero porque es un drop de seguridad. Es decir, con un drop de esas características existe un tanto por cien muy alto en la población que lo asimile bien y que se encuentre confortable con ese drop. Por lo tanto, tenemos ahí una altura, como tú dices, de 8 o 10, que es una altura de seguridad, un margen de seguridad, lo cual va a prevenir una gran cantidad de lesiones y va a hacer que la zapatilla sea más cómoda, ¿vale? Segundo, porque son drop muy bien admitidos y tolerados por la mayoría de corredores, ¿no? Por una sencilla razón, Sergio, y es que el 90% de la población tiene leves o moderados acortamientos de la musculatura posterior. Gemelos, una musculatura de la pantorrilla. Sí. Si nos vamos un poquito más hacia arriba, hacia proximal, musculatura de los isquiotibiales, ¿no? El muslo posterior, ¿no? Toda la cadena posterior, gente que trabaja mucho tiempo de sentado en oficinas, pues esa musculatura está acortada, ¿no? Y ya simplemente por una relación entre nuestro centro de gravedad y las diferentes articulaciones de la pierna, pues para mantener una condición de equilibrio, tanto en estática como en dinámica, el ser humano tiene que tener un aumento de la tensión en esa musculatura. Por lo tanto, en términos generales, el drop entre 8 y 10, fisiológicamente y socialmente se acepta muy bien. Y realmente cuando hablamos de que es seguro, porque me gustaría que quedase más claro, porque yo al final pues sí que lo entiendo, ¿no? El concepto, porque ya llevo mucho tiempo con ello, pero ¿por qué es más seguro? El hecho de que sea alto, ¿qué implicaciones tiene a nivel del pie? O sea, ¿qué cambios se producen en el pie que hace que sea más seguro? Porque un drop de 8, 10, 12 es un drop que va a generar una situación de menos carga, de menos estrés, de menos tensión en algunas estructuras muy importantes del pie y del tobillo o de la pierna, como puede ser la fascia plantar, como puede ser el tendón de Aquiles, como puede ser la musculatura de la planta del pie, como puede ser la pantorrilla o los gemelos, ¿no? Esas estructuras con un drop alto no están sometidas a mucha carga o toleran bien esos ciclos de carga y de tensión, por lo tanto son estructuras las cuales pues, van a estar funcionando dentro de su zona elástica y van a tolerar muy bien. Pero también ese drop, de forma contraria, también aumenta un poquito la demanda mecánica de articulaciones más proximales, Sergio, no solamente del pie, sino que demanda un poquito más actividad en el tobillo, rodilla y cadera. Y
Bueno, pues puede estar relacionado algún dolor de rodilla con el uso de una zapatilla con un drop de 10-12, ¿no? Ujú. Por eso, como hay tanta variabilidad en el tipo de pie, en los tipos de pisadas que ya hemos hablado en alguna ocasión, pues cuando hay dolencias, pues hay que acudir al profesional Ujú. correspondiente, sí. Y el caso contrario, cuando el drop es más bajo, por ejemplo, drop de 4, de 6 milímetros, que esto se ve mucho en voladoras, zapatillas voladoras y luego también en calzado casual, ¿no? Para el día a día. Incluso, no lo he visto, pero quizá incluso zapatos de seguridad o algunas zapatillas que, vamos, no sé si en ese caso incluirán, que normalmente incluirán un poco de talón, ¿no? Pero cuando el drop es un poco más bajo, más plano, no te digo drop cero, ya No, ahora iremos a eso, pero cuando hablamos de 4 o 6 milímetros, ¿qué efecto tiene? Porque ya hemos visto que el drop alto le quita tensión, pero el drop bajo pues lo entiendo que contrario, aumenta la tensión, ¿no? efectivamente. Pero eso puede llegar a interesar en algún momento. Por supuesto, puede interesar en muchos casos. Lo que está claro es que, igual que un drop alto, por el gesto deportivo, por la duración de la fase de apoyo, pues un drop bajo, 4, 3, 4, 5, pues va a solicitar las estructuras que antes estaban descargadas, ¿no? O trabajaban menos, ¿no? Por Sí. ejemplo, la fascia. Como con un drop bajo se predomina el apoyo de medio pie ante pie, pues lo que estamos sometiendo ahí a tensión es fascia plantar, musculatura, tendón de Aquiles, un trabajo de mucha rigidez y mucha tensión de esa musculatura posterior, ¿no? Y Ujú. luego también ese drop va a generar que las fuerzas del suelo, las que te devuelve el suelo en cada pisada y en cada zancada, tienden a aplanar el arco del pie, el arco del pie humano. Por lo tanto, quien se opone a esa sensación de aplanamiento que te genera el uso de un calzado con un drop bajo Ujú. son los ligamentos de la planta, es la fascia, es la musculatura, ¿no? Y eso te puede predisponer, Sergio, como ya hemos visto en alguna ocasión, pues a una de las fascitis, de las patologías, perdona, más frecuentes, ¿no? La fascitis plantar, ¿no? En el mundo del deporte. Pero bien indicado y en el momento idóneo, los timings, ¿no? Los tiempos de la enfermedad, pues hay veces que para curar un dolor recomiendas un drop bajo. Por Ujú. ejemplo, si tengo una condropatía rotuliana o tengo una artrosis de rodilla y necesito disminuir las fuerzas compresivas en la rodilla, Ujú. le puedo decir a mi corredor, a mi deportista, a mi paciente, que tienda a utilizar zapatillas con un drop más bajo. Ujú. Yo hay situaciones en las que lo recomiendo, siempre con una progresión, lógicamente, y es el trabajo, por ejemplo, en corredores, el trabajo de velocidad, ¿no? Precisamente porque ahí buscamos el saturar o el trabajar a nivel mecánico, pues tendón de Aquiles, todas esas estructuras, ¿no? O sea, ¿realmente crees que es buena idea, te lo pregunto ya a modo curiosidad, yo como entrenador, el hecho de incluir drops más bajos para reforzar el trabajo de pliometría, reforzar o aumentar la tolerancia de esos tejidos al esfuerzo de manera progresiva, ya te digo? Totalmente. Es Sí. bueno y es un punto muy interesante. Ahora, con un buen gesto, con una buena calidad de la zancada. Ujú. Eso, puedes utilizar un drop medio o alto y te puedes poner a hacer series. Si tienes un buen gesto deportivo, si tienes calidad en tu zancada, el Ujú. efecto nocivo o indeseado de un drop alto en una serie, pues no se va a dar, ¿no? Ujú. Lo que está claro es que no solamente va a potenciar el trabajo de las estructuras distales, como tú has dicho, fascia, gemelos, sino que lo has dicho tú en algún también podcast que hemos tenido, Sergio, el trabajo de la musculatura Ujú. proximal, ¿no? El Ujú. core, la musculatura glútea, Sí, súper importante, ¿no? sí, sí, Pero sí, sí, sí. puede estar indicado perfectamente. Al final, lo que decimos siempre, hay que trabajar la movilidad, trabajar la fuerza, pero al final, pues bueno, poner un drop más alto, más bajo, da como ese pequeño soporte pasivo, ¿no? Que no depende de tu musculatura, sino únicamente de la zapatilla. Y bueno, espero que a la gente le haya quedado claro la diferencia que hay. Vamos, a mí me ha quedado clarísima. A Y grandes rasgos sí, y sin personalizar cada tipo de pie, perdón, yo creo que está bien. sí. Pues en el siguiente hablaremos sobre uno de los puntos que a mí me ha traído más dolores de cabeza en el pasado y es la horma. Porque yo tengo el pie muy ancho y claro, está muy bien lo del drop, pero si el pie en la zona delantera, los deditos, no tiene espacio,
pues apaga y vámonos, ¿no? Incomodidad, adormecimiento, en fin, lo veremos en el siguiente, si te parece. Perfecto. Adelante.